Bien, buenas noches, profesor. Buenas noches. Con respecto al tema que abordamos como historia-teoría, a nosotros vamos a exponer sobre la metrópolis y la vía mental, la cual consiste en la temática que tenga que ver con el distanciamiento social entre las personas y los problemas que afectó la sociabilidad entre los ciudadanos. En este caso, elegimos un contexto el cual consiste en Iquique para poder abordarlo como temática que sugiere como o sea, que se emerge en un núcleo urbano, como un espacio periurbano que a medida que se iba expandiendo se establecía como ciudad industrial y árida, apartada del resto de la región por la cordillera, que configura su habitabilidad a partir de la dependencia de recursos básicos constituyendo su población como cosmopolita, lo que en su inicio se establece como un espacio periurbano. A lo que vamos a referirnos es como se construye Iquique de esta manera más pacífica y más regular a lo que lo periurbano se va fomentando muy común en todos los lugares. Claro, a lo que va es que existen espacios que aún mantienen relaciones con el mundo rural, pero que se están adaptando a la ciudad, como pasó en el Iquique de los años 60 o de los 70. Ya para los 80 ya el crecimiento había sido exponencial en la ciudad, y de cómo lo urbano fue ocupando los espacios, reduciendo, eh, por así decirlo, la calidad de vida de las personas, porque ya se estaba saturando, ya se saturó el espacio. Y eso lo planteamos como problemática, que es muy común en todos los lugares, pero principalmente veremos el caso de Iquique, como ya lo habíamos mencionado, y cómo la pandemia afectó en la cotidianidad urbana y su comparación con la vida rural, además de la salud mental y tomando en cuenta la arquitectura y cómo se presenta en esta problemática. Debido a esto, George Simmel es el pensador urbano que más planteó acerca de este tema, principalmente en la sociología, como también en la metrópoli y la vía mental. Muchos temas psicológicos, el cual aborda un pensamiento moderno, un pensamiento sociológico y uno de los técnicos que más reflexionan los cambios socioculturales en este contexto. Y este autor estudió especialmente las consecuencias del capitalismo sobre la cultura, la vida cotidiana y la reificación que sienten los vínculos intersubjetivos. Y este tajo aparejada, porque para él un tema como la sociología funciona como una ciencia, pero no solamente la sociología, obviamente toda ciencia estudiada por el hombre que tenga que ver con psicología y temas sociales, tenga que ver con la ciencia del hombre, todo es ciencia. Y aún así explica aquellas cosas que tengan que ver con la vida urbana y es lo que él aborda como una vida social dentro de lo urbano. Y que es lo que afecta mucho también en los ciudadanos del comportamiento que ha radicado en estos últimos años por sucesos que suceden a pesar del tiempo. Y también establece que la ciencia se debe ser un sujeto y método particular que la distinga de otra disciplina. Por lo que dice, por cuanto se funda en la idea que el hombre de ser comprendido como ser social y que la sociedad es la base de todo acontecer histórico, no contiene la sociología ningún objeto que no esté tratado ya en la experiencia, en la ciencia existente, sino que es solo un nuevo camino para todos ellos, un método científico que justamente por ser aplicable a la totalidad de los problemas no constituye la ciencia por sí. Su trabajo más importante, que más hemos conocido como ya hemos explicado, tiene que ver la metrópoli y la vía mental, el cual es el tema que estamos abordando nosotros, ya que recoge todas las preocupaciones planteadas actualmente debido a una crisis y problemas que profundizan especialmente en el tipo de interacciones que se despliegan entre el individuo y la sociedad. Y también difieren respecto al psicoanálisis entre la persona que va generando su comportamiento y un cambio que a medida que va creciendo desarrolla. Y eso sucede tanto de forma que lo identifique como una forma
que radique y evolucione dentro de su proceso, pero no un proceso muy lento, sino que un proceso que ya pasa a través de los años. Y también dice, tensionando como por un ritmo vertiginoso e imposible de esquivar, el urbanita comienza a configurar un tipo de personalidad caracterizado por la intensificación de los estímulos nerviosos, la cual es otra cita que él aborda con respecto a este tema dentro de la psicología como proceso de la vida ambiental que abordan en la metrópoli. Y eso sí, la metrópoli ya tiene que ver un proceso más arquitectónico dentro de esta investigación. Las relaciones conforman la sensibilidad. El ciudadano quiqueño es un ser sensible y apto para una armonía desarrollada, principalmente por su rutina diaria. A esto lo podemos basar francamente en su relación con la costa o en barrios que son más periféricos, en su relación con el cerro. Eh, en común, toda sociedad vive principalmente para el bien de su familia y seres queridos, ya sea como el pescador en relación a la costa o el mariscador, y para el que vive en la periferia, el puerto, transportes, abastecimientos, cosas así. Así se van conformando las rutinas dentro de Iquique a a lo que necesita la ciudad para subsistir. Y la pregunta es, ¿en qué afecta a la sociedad respecto a su vida mental en la arquitectura? Principalmente todo ronda en los problemas de crisis que provoca esos malos estados de ánimo. ¿Cómo se relacionan? A la disposición de la habitabilidad y de cómo el crecimiento urbano ha, ha saturado el espacio y y ha hecho de estos espacios más reducidos. Habitabilidad en espacios reducidos. Y de cómo la gente en Iquique ya empieza a construir una cotidianidad que ya no tiene como, ya no tiene eso característico de desenvolverse en el contexto. Más bien parece ser una máquina, un, un sujeto que se despoja de lo armónico entre el contexto y lo urbano. Sí. Con respecto entre el contexto y el urbano, es importante principalmente para el desarrollo urbano que produzcan espacios donde se genere la cotidianidad. Y esto principalmente se presenta en la realidad, por lo cual todo ciudadano tiene su rutina diaria, día, noche, cuál es su principal punto de partida, cuál es su principal remate en el tiempo y qué es lo que repite y lupea cada día. Lupea significa tener que repetir el proceso cada cierto tiempo. En este caso, surge la problemática en ciudades unicéntricas donde la verticalidad se ve afectada en cuanto a su distribución y organización. Y en ese caso, en donde Iquique la conectividad se satura, carente de espacios recreativos de calidad de vía baja, lo cual también ha estado perdiendo espacios públicos y Iquique tiene muy pocos espacios públicos. Y en sus barrios no hay casi nada de espacios públicos, principalmente. Hay muy poco donde se pueda habitar y generar un acto que genere una calidad de vida, principalmente Claro. tanto en viviendas como en, en, en paseos, en plazas, en parques, principalmente eso. Y eso es lo que se ha estado perdiendo y también han cambiado mucho las emociones de los ciudadanos con respecto a la pérdida de espacios públicos, porque un espacio público podría alegrar a un ser humano, podría hacer feliz a una persona, principalmente porque la arquitectura es lo que cobra vida en este espacio público. Eh, Mencionar también que se busca la alternativa de plantear la ciudad policéntrica. Se hace un recurso vital al cual configura un método de cotidianidad cercana entre sus habitantes. A lo que, a lo que va eso, con la cotidianidad cercana entre sus habitantes va con esa relación del mundo rural, en la que los habitantes eh, tienen
un vínculo mucho más fortalecido que en el mundo urbano, donde las personas no saben quién las produce o quién las vende. No como en el mundo urbano que ya las relaciones entre los habitantes son cercanas, son estrechas. Entonces, plantear la ciudad policéntrica va con el fin de establecer lazos de conexión entre los barrios y sus necesidades básicas, lo que va produciendo en cada barrio la continuidad del hogar a partir de su realidad. Eh, Y ¿Sigue? definiéndose con el quiebre de la ambivalencia entre el hombre y lo urbano, esto hace necesario para la población provocar micronúcleos que no son equivalentes al centro principal, el cual los periodos de pandemia reflejan su insuficiencia. A eso quiere explicar referente a cómo afecta la arquitectura y a la vida mental en este proceso de pandemia. ¿Qué es lo que ha cambiado y qué es lo que se ha perdido de sensación, lo que se vivía anteriormente con lo de ahora? Cierto. El habitante de la metrópoli es libre. Cada uno es libre, aunque sea el caso de cerrarse, por tanto, mantenerse seguro en sus hogares, provocando que la arquitectura ya no tenga más movimiento en lo que cada individuo tenía en sus espacios como rutina diaria. Principalmente, tiene que haber un grado de libertad, el cual sería un objetivo el cual todos queremos llegar a cumplir. Principalmente, queremos ser libres, la pandemia nos tiene encerrados. Es algo típico que tenemos como nuestra seguridad, pero igual afecta mucho nuestra salud, al cual la libertad se puede obtener cuando sea necesario y cuando sea ya el momento, pero no hay que apresurarse en ese momento. Y todo es Exacto. distinto si se trata de vivir en una crisis que sin que sea trabajar como se podía antes de que llegase esta pandemia, siendo así que el país se llenara de problemas y genere estos defectos en la vida mental de todos los ciudadanos y no deja ser libre. De todas formas, todos necesitamos la libertad de vivir en los espacios. Todos necesitamos también habitar espacios públicos y divertirnos o bien poder interactuar con estos espacios que nos muevan y nos motiven una buena calidad de vida. Claro, ahí cuando la arquitectura funcionalista ya no satisface el habitar del hombre en estos espacios reducidos. Entonces ya lo que se conforma es solo la rutina diaria, no es algo que conforme el habitar, con el vínculo que tiene con el territorio o con o con lo que se conforma entre el urbano y el territorio. Entonces, en esta problemática que tenemos ya de espacios reducidos, sumado con la pandemia, muestra da cuenta de un reflejo de la sociedad y de cómo se va perdiendo la mentalidad y va generando una desconexión, la cual afecta a la mentalidad de las personas y al no sentirse identificadas, se tiende a perder esa relación, ese vínculo entre la naturaleza y el hombre. El humano en general también requiere esta temática, el cual la tiene principalmente la libertad. Y esto quiere decir que la libertad permitiría emerger la noble sustancia común entre todos, que la naturaleza había depositado en cada persona y que la sociedad y la historia habían deformado. A través de Goethe y el romanticismo, así como la división económica del trabajo, surge otra idea, el cual dice, los individuos liberados de sus ataduras históricas desearon ahora distinguirse de los unos a los otros, el cual genera una separación entre las relaciones urbanas y entre relaciones más que nada entre los seres humanos principalmente, a lo que cada uno tiene sus propios asuntos que atender y eso es ya bastante lógico en cada uno, porque ya cada uno tiene sus asuntos pendientes y sus asuntos que arreglar, principalmente dentro de su rutina diaria. Y eso más que nada lo que aborda y afecta mucho en nuestra salud mental, ya que hay veces que nos estresamos con nuestros asuntos y hay veces que también nos divertimos haciendo estos asuntos, pero normalmente llega a ser bastante común en todo.
los valores del hombre ya no consciente en en el ser humano en general, sino la singularidad irreemplazable y cualitativa del hombre, porque sería independiente de manera propia teniendo en cuenta la identidad de cada ser humano en la ciudad. Porque de esta manera la historia interna y externa de nuestro tiempo toma curso dentro de esta lucha y en retos fluctuales de estas dos maneras define el rol del individuo en la sociedad en todo su conjunto, a través también de su contexto y de la crisis que se está viviendo principalmente en este tiempo. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que radica? Obviamente que luego cómo fluyen todos estos problemas, pero cómo eh, ocurre principalmente. Y tratar de buscar la solución sería ya poder fortalecer estas relaciones y vínculos para poder evitar problemas en la vida mental, porque genera una crisis existencial entre todos los seres humanos que hemos estado encerrados en casa, siendo este caso la pandemia. Como conclusión, la ciudad de Iquique, al ser unicéntrica, compone una realidad que niega la salud mental, haciendo de su forma de vida deficiente, requiriendo del planteamiento urbano general, a partir de sus barrios, una ciudad policéntrica compuesta por diferentes tramas urbanas que estructuren su modo de habitar. Es ahí donde se reduce la rigidez espacial, focalizándose en sus relaciones cercanas donde la conectividad no interfiere. Con eso damos por finalizada la presentación. Muchas gracias. O sea, profesor, muchas gracias también, compañero, por escucharnos. Que sea solo también y que les vaya bien a todos. Gracias.